siguiendo el temario del Catecismo de la Nueva Ciudad. Son una serie de temas básicos, esenciales, que a este fin vamos viendo y estudiando cada domingo. Pero antes de comenzar con ello, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Padre, nos presentamos delante de ti en humildad, Señor, sabiendo de nuestra necesidad que tenemos de ti, sabiendo de nuestra dependencia, que no somos nada, sino que todo, si algo somos, Señor, es por estar en ti. Y queremos pedirte en esta mañana que tú obres a nuestros corazones, que los dispongas para escuchar tu palabra, que ella llegue a ellos, Señor, a lo profundo de nuestro corazón, y que podamos entenderla, atesorarla, y después, Señor, en nuestra vida diaria, llevarla a la práctica en nuestra vida diaria. Así que nos presentamos ante ti, Señor, pidiéndote que nos ayudes. Te pido que me ayudes a exponer tu palabra, aquello que tú has puesto en mi corazón, Señor, y también que abra los corazones de todos los que nos encontramos aquí, ya sea presencialmente, Señor, o a través de Internet, y que podamos deleitarnos, Señor, en los conceptos que tú tienes para enseñarnos en esta mañana. Pues bendícenos, bendice a cada uno de los que estamos aquí, también a aquellos que estén de camino, que vayan a llegar. Señor, ponemos todo en tus manos y nos ponemos también nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, pues como sabéis, ya estamos estudiando el tema de tanto el catecismo de la Nueva Ciudad. Estamos estudiando una serie de temas que está basada en una serie de preguntas que nos hacen en este catecismo y que con la ayuda del Señor y buscando realmente su palabra queremos responderlas. Así que vamos a continuar hoy con este tema y la pregunta que tenemos para hoy que presenta es esta: ¿todos los seres humanos serán salvos por medio de Cristo, así como nos perdimos por medio de Adán? Un tema interesante y también importante para comprender. Y vamos con la ayuda del Señor a intentar, buscando en la palabra, qué es lo que nos dice la palabra de Dios a este respecto y qué es lo que podemos entender. Quizá lo primero que debamos de ver es si es cierto esto que dice aquí, la pregunta, que nos perdimos por medio de Adán. Y luego después ver si es así, ver si realmente vamos a ser, todos los seres humanos serán salvos por medio de Cristo en este aspecto. Y para intentar responder estas cuestiones, vamos a leer un pasaje en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 19. Vamos a tener esta lectura. El texto que nos propone en el Catecismo de la Nueva Ciudad es un versículo que está aquí, el versículo 17 exactamente, pero vamos a intentar ponerlo un poco en contexto primero. Así que leemos Romanos 5, versículo 12, comenzamos ahí. Dice así la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pues hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. El tema general de la carta a los romanos, desde el capítulo 1 en adelante, ha sido la doctrina de la justificación
por la fe, sin las obras. Primero nos ha hablado de la culpabilidad del hombre y después nos habla de la justificación por la fe sin obras. Algo en lo cual se declara que los creyentes tenemos una posición justa ante Dios, no sobre la base en absoluto de nuestra justicia propia, sino sobre la base de la justicia de Cristo, recibida únicamente por la fe. El versículo 1 de este capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que durante estos 5 capítulos, Pablo ha estado trabajando para dejarnos clara y convincentemente esta verdad de que los pecadores somos reconciliados con Dios, no por una justicia innata en nosotros, no por nada que podamos hacer nosotros, nada que podamos hacer con nuestro esfuerzo humano, con el esfuerzo de nuestras obras, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, sino sobre la base de la justicia de Cristo, recibida solo por la fe. Algo que es hecho, pero sin mérito alguno nuestro, por nuestra parte. Nada podemos aportar nosotros, eso todo de pura gracia, es algo que hace el Señor, que ha hecho por nosotros. Ahora, después de haber dejado claramente establecido este principio de nuestra justificación por la fe, en estos primeros capítulos de Romanos, el apóstol hace esta reflexión para llevarnos al punto del párrafo que hemos leído, el versículo 19. Y quizá este es el tema el fundamento de la doctrina de la justicia imputada. Permitidme que paremos un momento para aclarar esta palabra, la palabra imputar. Aunque me imagino que todos lo entendéis bien, pero como la utilizaré varias veces a lo largo de este estudio, pues principalmente porque no se me ha ocurrido otra palabra que pudiese expresar de mejor manera lo que quiere decir esta palabra. Así que permitidme simplemente mencionar dos aspectos. El diccionario de la Real Academia dice así: imputar es atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable. Por ejemplo, hay un crimen y muchas veces se le imputa, aun cuando no se sepa con seguridad de quién es, pues se le puede imputar a lo mejor a un grupo terrorista determinado o a una persona determinada. ¿Entiendes? Luego hay que demostrar que sea así, pero de momento se le imputa, se le dice que ellos han sido quienes lo han realizado, y esto es el sentido, uno de los sentidos que tiene imputar. Pero hay otra definición que dice: imputar es señalar la aplicación o inversión de una cantidad, sea al entregarla, sea al tomar razón de ella en cuenta. Por ejemplo, si yo voy al banco con una cantidad y la quiero depositar en la cuenta de una ONG determinada, aunque el dinero es mío y soy yo el que realiza el depósito, la ONG es la beneficiaria, que es a quien se le aplica esta cuenta. La cantidad que sea, esto es para ingresarlo y quiero ingresarlo en la cuenta de esta ONG, y se le imputa a ella el dinero que yo llevo y se le pone a ella. Creo que es algo así, Jerónimo. Tú entiendes ya de esto más que yo, pero más o menos es así. Bien, pues como decía el apóstol Pablo, después de dejar bien establecido en los primeros capítulos de Romanos el principio de la justificación por fe, presenta ahora esta reflexión de estos versículos que hemos leído para establecer el fundamento de la justicia imputada, es decir, atribuida a Cristo por el acto de la justificación. Y ahora en este párrafo de Romanos 5, Pablo lleva esta misma enseñanza a su culminación, a explicarla más completamente al compararla en comparación y también en contraste entre el efecto de la obediencia de Cristo y el efecto de la desobediencia de Abraham. Ahora, en este pasaje, Pablo nos lleva a la causa profunda de por qué el Señor nos salva de esta manera. Y si hubiéramos de definirlo en una frase, podríamos decir que Dios nos salva de esta manera a través de Cristo porque corresponde así, porque tiene cierto paralelismo con la forma y la manera en que también hemos sido condenados o se nos ha imputado también el pecado de Adán a través de la caída de Adán, de la desobediencia de él. La justificación a la vida corresponde o va paralela a la condenación a muerte por causa del pecado de Adán.
Así que, según el pasaje que hemos leído, nuestra condena en su raíz más profunda no proviene solamente de lo que hicimos o de lo que hemos hecho individualmente, sino también de lo que hizo Adán como nuestro representante. Es cierto que todos somos pecadores, que todos hemos pecado, pero realmente nacemos con una naturaleza pecaminosa ya de por sí. Y igual que se nos imputa que nuestra condena no viene solamente de lo que hicimos individualmente, sino de lo que hizo Adán, así también la justificación a la vida por medio de Cristo corresponde o va paralela a la condenación a muerte por causa de Adán. Nuestra justificación en su raíz más profunda también no proviene de lo que hacemos nosotros, sino de lo que hizo Cristo. Porque la justificación no es por obras, por eso no es por algo que hagamos nosotros, sino que es algo que viene dado de lo que ha hecho Cristo en sí. Y la razón para desarrollar esta comparación entre Adán y Cristo es dejar claro que la causa fundamental de nuestra justificación mediante la fe es la justicia de Cristo. Adán desobedeció, pero la obediencia de Cristo, de la misma manera que la causa fundamental de nuestra condenación fue el pecado de Adán, la desobediencia de Adán, la obediencia de Cristo es también la base y la causa de nuestra justificación. El punto principal del texto es que lo que Cristo hizo por todos los que están en Él es mucho mayor, es muy superior que lo que Adán hizo por todos los que estaban en Él. Es decir, la obediencia de Cristo es semejante, pero muy superior a la desobediencia de Adán. Algo que vamos encontrando aquí en este texto que hemos leído. Es más, la justicia atribuida a los que están en Cristo es paralela, pero muy superior también al pecado inculpado a los que están en Adán debido a su desobediencia. Y la vida que recibimos los que estamos en Cristo a través de esa justicia imputada, es comparable, pero muy superior también a la muerte que recae sobre aquellos que están en Adán a través de ese pecado atribuido. La realidad de por qué todo es esto es porque encontramos que Adán, como hemos leído aquí, es un tipo de Cristo. Ahora vamos a intentar ver el porqué o la intención que tiene Pablo al establecer un paralelo aquí entre Adán y Cristo. Leemos el versículo 14, dice así: Sin embargo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no habían pecado con la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, esta última frase, que es Adán, que es figura del que había de venir, es el eje sobre el que gira todo el párrafo. Hay algunas versiones que dicen que Adán es un tipo del que había de venir. Adán es un tipo, es figura del que había de venir. El que había de venir es Cristo. Así pues, podemos decir que Adán es figura o tipo de Cristo. La cuestión es, ¿qué significa tipo? ¿Qué quiere decir tipo? Adán, en cierto sentido, fue un modelo de Cristo que había de venir. Era un ejemplo, una sombra o una figura de Cristo. Adán en sentido negativo, por cuanto que él cayó. Cristo en un sentido positivo, por cuanto que él obedece completamente en este aspecto. Ahora, ¿qué significa o qué quiere decir con que es un tipo? Y voy a ver si lo puedo aclarar con un ejemplo. Hace unos días fui con mi esposa a comprar una camisa y vi una camisa que me gustaba. Pero cuando la estaba viendo dije, bueno, esta es igual que otra que yo tengo en casa, así que no me la voy a llevar. Creo que es la misma hechura, es el mismo dibujo, es el mismo color. Pero Dori, con más vista que yo, decía, no, José, dice, no es igual. Tiene sus diferencias. Y aunque yo pensaba que era igual, como me gustaba, dije, bueno, pues es igual, me la llevo, no pasa nada, aunque sea igual. Ahora, al llegar a casa, tomé las dos camisas y las comparé. Y así juntas comencé a ver las diferencias que había en ellas. Los cuadros eran más pequeños en una que en otra, el color era algo diferente, el cuello también variaba de una a la otra,
Una tenía el tacto de la tela mucho más suave que la otra. Y también la hechura en sí variaba algo. No demasiado, pero sí variaba. Así que era una que era semejante, pero tenía pequeñas variaciones y así unas cuantas cosas. Ahora, no sé si os dais cuenta de lo que me sucedió. Advertimos ciertas cosas cuando las comparamos con otras cosas, con otra cuestión semejante. Yo advertí la diferencia que había en la camisa cuando la comparé una con otra. Pero vi que aunque era semejante, era diferente, tenía sus diferencias. Advertimos la diferencia al presentar una junto a la otra. Cuando puse una camisa junto a la otra, vi enseguida, a primera vista se veía lo de los cuadros, el color, se veía enseguida que había diferencia. Así que advertí que el color, la forma del cuello, tamaño de los cuadros, la textura, etcétera, era similar, pero no era igual. Así que una forma de ver algo mejor es verlo junto a algo parecido, pero diferente. Eso es lo que Pablo está haciendo en este párrafo. En el versículo 14 dice que Adán es figura. El versículo 14 dice así: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Es decir, podremos ver a Cristo en comparación y contraste con Adán. Eso hace de Adán una figura, un patrón, un tipo, y el objetivo es ver más claro, más plena y más profundamente la obra de Cristo y cómo llegó a ser el fundamento de nuestra justificación. Sin duda ninguna que todos decimos, bueno, se ve evidentemente la diferencia que hay entre Adán y Cristo, pero a veces es importante también poner las cosas paralelas unas con otras. Adán, el primer hombre, es un tipo, modelo o figura de Cristo. Es algo que nos dice la Escritura, por tanto es algo que no podemos decir, no es un invento mío, sino que es algo que nos dice la Escritura como hemos leído. Pero Pablo cree que entenderemos y apreciaremos mejor la obra de justificación de nuestro Señor Jesús si lo vemos junto o paralelamente con la obra de Adán. Y así podremos, seguramente, cuando veamos una cosa con otra y hagamos nuestras comparaciones, podremos admirar más la obra de Cristo, podremos confiar más en Cristo y amaremos sin duda ninguna, que amaremos mucho más a Cristo. La cuestión será, ¿por qué traer a Adán, el primer hombre, y hablar de su pecado y cómo afectó a la raza humana y luego compararlo con Cristo y su justicia y cómo afectó a todos los que están en él? ¿Por qué este enfoque? Bueno, yo creo que una razón es que Adán es el padre de todas las personas, en cierto sentido. Hay más de una razón y todos están entrelazados, pero permitidme mencionar esta razón únicamente. Pablo explica la obediencia de Cristo como el remedio por el daño hecho por la desobediencia de Adán, principalmente porque quiere que veamos que la doctrina de la justificación por gracia mediante la fe no está limitada a ninguna persona, no está limitada a ningún grupo, a ningún lugar, o algún tiempo específico o periodo de la historia, sino que es relevante y esencial para todas las personas, en todos los tiempos, en todos los lugares, de toda condición social que sea. Donde quiera que haya descendientes de Adán, y descendientes de Adán somos todos, se necesita la verdad de la justificación por fe. El daño hecho por el pecado de Adán afecta a cada ser humano en cada lugar y en todos los tiempos. Entonces ahora vemos por esta comparación en Romanos 5, del 2 al 19, que la obediencia a Jesucristo y la imputación de esa obediencia a todos los que creen en Él es el remedio para el daño hecho a todos los seres humanos en todas partes. La justificación de Cristo, igual que el pecado de Adán, nos ha afectado o afecta a todos los seres humanos, a todos los que somos descendientes de Adán, con lo cual estamos incluidos todos. La justificación de Cristo también tiene potencial para justificarnos a todos los seres humanos.
No hay otra salvación para el daño causado por Adán a todos los seres humanos, más que la justificación por medio de Cristo. Ahora, las implicaciones de esto son extraordinarias. Una es que Jesucristo es muy grande, es digno de nuestra admiración, es digno de nuestra confianza, de nuestro amor, de nuestra alabanza. Parte de lo que estamos haciendo aquí es porque lo queremos así. Venimos a escuchar su palabra ahora, pero después vamos a tener el tiempo de adoración en el cual vamos a poder alabar al Señor, expresarle nuestro amor, nuestra confianza en Él. Y eso es uno de los propósitos que tenía Pablo, mostrar que Jesucristo es grande y digno de toda nuestra adoración, alabanza y confianza y amor. Dice el Salmo 145:3, grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cristo, y solo Cristo, ha vivido, ha muerto de tal manera que puede remediar el problema más profundo del pecado para cualquier ser humano, en cualquier lugar que confíe en Él. No hay otra persona en toda la humanidad que haya podido hacer lo que ha hecho Cristo. Solamente Él fue perfecto en todo el tiempo que estuvo aquí, solamente Él fue obediente en todas las cosas, el único que está sin pecado. Y solamente Él ha sido el que ha vivido y muerto de esta manera, para poder así aplicar su justicia a nosotros. Él es el Señor y Salvador universal, y no hay otro Salvador. Al decir Salvador universal, no quiero decir que se salven todos los hombres. Eso es universalismo, lo cual no enseña la palabra de Dios. Lo que quiero decir es que es el Salvador único en todo el universo. El objetivo de la comparación con Adán es mostrar que hay un problema fundamental en la raza humana que comenzó con Adán principalmente, que es el pecado. Ese es un problema que arrastramos toda la raza humana. Y la indicación de este texto, expresado una y otra vez, es que el problema de la humanidad no es lo más oscuro o lo más miserable de nuestro pecado individual, que podría buscar remedios individuales, pero nuestro problema es la conexión que todos tenemos con el pecado de Adán. Es decir, el problema principal que tenemos no son nuestros pecados individuales, que los tenemos, que están ahí, sino la conexión y que estamos conectados con Adán. Veamos el problema. Nos dice el versículo 15, es lo que nos dice este texto, versículo 15, por la transgresión de uno, refiriéndose a Adán, dice que murieron los muchos. Versículo 16, pues el juicio siguió a un pecado y trajo condenación. Versículo 17, por la transgresión de uno reinó la muerte. Versículo 18, por una transgresión resultó la condenación a todos los hombres. Versículo 19, por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. Vemos cómo en este texto una y otra vez nos está viendo cómo se nos ha imputado realmente el pecado de Adán, cómo la transgresión de Adán, cómo el juicio también nos ha afectado a nosotros, cómo ha reinado la muerte, y no solamente después de que hubo la ley, porque también nos dice el texto, hemos leído que incluso antes de que estuviese la ley, estaba de Moisés, pero que ya la gente moría, por cuanto estaban también en esta condición que ha reinado la muerte por la transgresión de uno. Se nos dice que llegó la condenación a todos los hombres y que todos o muchos, al decir muchos aquí se refiere a todos, fueron hechos pecadores. Así que el problema más profundo de la raza humana no es que todo el mundo cometamos pecados diversos o diversos tipos de pecados. Ojo, y estos pecados realmente son reales. Son pecados enormes, miserables, vergonzosos, perversos, y son suficientes para condenarnos, sin duda ninguna. Y es cierto que aunque Pablo aquí está hablando de la imputación del pecado de Adán, está muy preocupado por la causa de ellos, por estos pecados que cometemos nosotros. Y una prueba de ello es la lista que de ellos hace en el capítulo 1 de esta epístola de Romanos. Romanos 1, 28 al 32. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Y ahora viene una larga lista de lo que es eso. Aquí está la preocupación de Pablo de todo. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por tanto, nuestro pecado individual ya nos hace merecedores de la muerte. Pero aquí está hablando de la imputación, porque estamos buscando el tema de la justificación, de cómo va una cosa paralela con la otra. Y vaya una lista de horrores que nos menciona aquí Pablo, ¿verdad? Pero el problema más profundo es que además de toda nuestra corrupción y depravación, de todas nuestras culpas, de todos nuestros pecados, hay un vínculo, una conexión profunda y misteriosa con Adán, cuyo pecado se convirtió en nuestro pecado y cuyo juicio se convirtió en nuestro juicio, como es el texto que estamos leyendo. Y el Salvador de esta condición pecaminosa, de este daño, es un Salvador que ocupa el lugar de Adán, como una especie de segundo Adán o último Adán. Nos dice 1 Corintios 15:45, refiriéndose a Cristo, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, refiriéndose a Jesucristo, espíritu vivificante. Y el Señor, en una gran vida y muerte de obediencia y perfección, lo que hace es deshacer lo que hizo Adán. En Adán todos los hombres fueron declarados pecadores, versículo 19. Pero todos los que están en Cristo son declarados justos. En Adán, versículo 18, dice, todos recibieron condenación. Dice, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por la transgresión de uno. Así que todos en Adán recibimos condenación, pero en Cristo todos recibimos justificación. Es algo que nos dice también, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es un hecho histórico. Adán, el primer hombre, el primer ser humano, pecó, y en él todos los seres humanos pecamos, y todos morimos, y todos somos condenados. Y el remedio para esto es otra persona histórica, el Dios hombre, Jesucristo, que vino en el espacio y en el tiempo para deshacer lo que hizo Adán. Él confió y obedeció a Dios perfectamente, de modo que a todos los que están en Él, por medio de la fe, se les imputa esa obediencia y podemos llegar a estar bien con Dios para siempre. Y ante esto surge la pregunta que nos estamos haciendo, que nos hacíamos al principio. Entonces, ¿todos los seres humanos serán salvos por medio de Cristo, así como nos perdimos por medio de Adán? Versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ya hemos visto cómo la transgresión de Adán, es decir, su desobediencia, su pecado, nos afecta a todo ser humano. Estamos todos afectados por ello. Y por tanto, juntamente con su pecado, nos afecta también el juicio por él. Lo hemos estado viendo en paralelismo. Es decir, la muerte, por cuanto la muerte es la consecuencia del pecado. Y por tanto, reinó la muerte sobre todos los hombres. Ahora, este concepto de la afectación del pecado de Adán y de sus consecuencias, que nos presenta un punto de vista tan desesperanzador, parece que qué futuro tenemos ante todo lo que hay aquí, creo que es usado por Pablo para invertir la situación de una forma gloriosa. Es aquí donde aparece Cristo Jesús, ofreciendo una perfecta obediencia, justicia y bondad. Y así como todos los hombres estamos implicados en el pecado de Adán, igualmente todos estamos implicados en la justicia de Cristo.
De forma que como la desobediencia y el pecado de Adán fue causa de condenación y de muerte, así la justicia y la obediencia de Cristo debe vencer a la muerte y otorgar a los hombres salvación y vida eterna. Y el argumento de Pablo es que de la misma manera que la humanidad es afectada por Adán y consecuentemente condenada a muerte, asimismo la humanidad es afectada por la justicia de uno, Cristo, como vimos el segundo Adán de 1 Corintios, que vino a los hombres, a todos los hombres, la justificación de vida. Aún así hay una pequeña diferencia, pero es una diferencia esencial y sustancial, porque nuestra relación con Adán está claramente establecida. Hay una relación física, material, porque todos los seres humanos estábamos en Adán. Todos los seres humanos estamos afectados con Adán, sencillamente por una descendencia natural. Efesios 2, versículos 2 y 3 dice: «Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos». Y ahora viene el texto, dice: «Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás». La frase clave es: por naturaleza somos hijos de ira. En otras palabras, algo nos sucedió con el pecado de Adán que alteró nuestra naturaleza humana. No solo cometemos pecados, no solo fallamos muchas veces, desobedecemos nosotros, nos vemos retratados en esta lista que leímos antes, que menciona el apóstol Pablo. No solamente es eso, sino que somos por naturaleza pecadores corruptos, contaminados, rebeldes. En esta afectación es algo en lo que no podemos hacer nada nosotros, porque podemos decir, ¿qué podemos hacer? Pues no podemos hacer nada, porque todo esto es por descendencia. Y todos estábamos en Adán cuando él pecó. Tampoco podemos aceptar ni podemos rechazar, sino que es una relación sencillamente independiente de cualquier cosa que podamos hacer. Es algo que no tiene que ver con nuestra voluntad. Cuando nacemos, nacemos con el pecado de Adán. Perdón. Nuestra relación con Cristo, como dice Barclay, es voluntaria. La unión con Cristo es algo que el hombre puede aceptar o puede rechazar. Puede unirse a Cristo o puede negarse a hacerlo. Así que hay una diferencia en este aspecto. La relación es en realidad totalmente diferente. Ahora, en esta voluntariedad, que hallamos respuesta a la pregunta que nos atañe esta mañana. Todos los seres humanos serán salvos por medio de Cristo, así como nos perdimos por medio de Adán. Gracias, Rubén. Tenemos dos aspectos, Adán y Cristo. En Adán todos somos culpables, no podemos hacer nada, viene con nuestra propia naturaleza. Podemos estar en Cristo, pero ahí de una manera voluntaria. Ahí tenemos algo para hacer, es una diferencia que hay. Podemos hacerlo porque podemos aceptar o rechazar estar en Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿todos los seres humanos serán salvos por medio de Cristo, así como nos perdimos por medio de Adán? Y creo que la respuesta nos la da el mismo apóstol Pablo en su versículo 17 de este capítulo 5 de Romanos. Lo leemos de nuevo, dice: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Y ahora viene aquí el texto, dice: los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La respuesta que nos la da el texto es que solamente los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia serán los que se salven. ¿Todos los seres humanos serán salvos por medio de Cristo? Sí, todos los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, esos serán los que se salven.
Porque cuando Pablo dice los que reciben la abundancia de la gracia, en el versículo 17, implica al mismo tiempo que hay quienes no la reciben. Algunos reciben la gracia y otros no. Entonces, solo algunos, los que reciben la gracia y el don de la justicia, están entre los muchos que están en Cristo. Y es muy importante notar las palabras y con mucha atención y hacerlas nuestras personalmente. Aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, un don totalmente gratuito para nosotros, porque solamente tenemos que recibirlo, atribuirnos, apropiarnos de él. En otras palabras, estas son palabras preciosas para todos los pecadores, porque la gracia es gratuita, el don es gratuito, la justicia de Cristo es gratuita para nosotros, aun cuando a él le costó un gran precio. Y hay una cuestión ahí, que si no lo hemos hecho aún, tenemos la posibilidad de aceptarlo y de recibirlo como esperanza, como el bien y el tesoro más preciado de nuestra vida. Si lo hacemos así, nos dice el texto, que reinará en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así que tenemos la posibilidad, todos los seres humanos tienen la posibilidad de convertirnos en parte viva y activa del pueblo de Dios, del pueblo de Cristo. Resumiendo este texto, este punto podemos decir, o podemos plantearnos la pregunta, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué ha de hacer una persona para experimentar la muerte que trajo Adán? Y la respuesta es simplemente nacer. Simplemente nacer. Todos pecamos en Adán, somos sus descendientes. En cuanto que nacemos, entramos a formar parte de esta naturaleza caída, pecaminosa, por el pecado de Adán. Y la contrapartida a esto, ¿qué ha de hacer entonces una persona para experimentar la vida que imparte Cristo? Y ahí, como en Adán simplemente nacer y ya estamos afectados por ello, aquí no es así. Aquí, para recibirlo, tenemos que recibir el don de Dios, es decir, responder al Evangelio con fe en Cristo. Así lo dice Romanos 3, 21 al 26, dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿Y a qué nos dice? ¿A quién? A todos, como nos hacía la pregunta, responde, el que justifica al que es de la fe en Jesús. Por tanto, la respuesta a la pregunta que nos hacíamos al principio, de todos los seres humanos serán salvos por medio de Cristo, es todos los seres humanos que se salven, lo serán única y exclusivamente por medio de Cristo. Pero no todos por sistema, sino que todos han de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Somos propensos a pensar que podemos y debemos estar bien con Dios, realizando obras de justicia, en lugar de hacerlos presentándonos como pecadores indefensos, suplicando por su misericordia, y depender únicamente de la justicia de Cristo como base para estar a bien con Dios. Por eso el pasaje en Tito 3:5 dice que no es por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia. La imputación de la justicia de Cristo a favor nuestro no es mérito nuestro en absoluto. Es gratuito, pero es por la misericordia de Dios, simplemente. Y creo que es muy importante el tener en cuenta la condenación y la salvación. Hay un encuentro, y todos tendremos un encuentro ineludible con nuestro Hacedor y Juez de toda la tierra, de todos los hombres. La oferta de justificación de Dios es muy amplia y es extensiva a todos los hombres. Hermanos, no todos se beneficiarán de ella, sino solamente, siguiendo lo que dice la palabra de Dios, aquellos que reciben la abundancia
de la gracia y del don de la justicia. Todos los seres humanos serán salvos por medio de Cristo, así como nos perdimos por medio de Adán. En la cruz, Cristo hizo provisión de los recursos infinitos que hacen posible la salvación de todos los hombres. Hay recursos infinitos para que todos los hombres de toda la humanidad, de todos los tiempos, puedan ser salvos. Todos los hombres tienen la posibilidad de salvación, pero esta solo se hace real en aquellos que se arrepienten, es decir, que creen en Cristo en respuesta al mensaje del Evangelio. Cristo en la cruz hace salvables potencialmente a todos, aunque solo se beneficien de esta obra quienes se reconcilien, es decir, quienes acepten por la fe la obra de reconciliación que Dios hizo en Cristo. Aún más dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Algunas personas han pensado que si Dios quiere hacer algo, Él lo puede hacer. Pero hay que entender que este concepto de querer es como un deseo y no como un designio. No es que Dios haya designado que todos sean salvos, sino que su deseo sería que todos seamos salvos. Pero todos tenemos esta posibilidad de aceptarla. Y por eso se nos presenta el Evangelio, para que respondamos con fe a Él. La conclusión a esto es que Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos. La enseñanza correspondiente a la lectura del texto es clara. El término todos implica la totalidad de los hombres, incluidos en un rescate potencial. Hay medios suficientes para que todos los hombres sean salvos, mediante Jesucristo, mediante el cual Dios hizo provisión de redención para todos. Pero es una redención y una salvación que solo se hace efectiva, esto es, solo se hace personal, para quien acepte la obra de redención por fe en el Señor Jesucristo. Todos los seres humanos serán salvos por medio de Cristo, así como nos perdimos por medio de Adán. Pues la respuesta está aquí. El Señor ha hecho provisión en la cruz para hacer posible la salvación de todos los hombres. Todos los hombres se pueden salvar, pero solamente se beneficiarán aquellos que acepten por la fe la obra de la reconciliación de Dios en Cristo. Romanos 5:17 es el versículo que teníamos, donde está claramente eso. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, hermanos, todos tenemos este privilegio de poder responder al Señor Jesús, decirle sí por la fe. Y yo no sé si aquí todos los que estamos hemos respondido ya al Señor así, si le hemos dicho que sí, hemos aceptado su obra. Pero si no, todavía hoy es el tiempo aceptable, hoy es día de salvación para ello. Quiera el Señor que nos ayude a que sea nuestra respuesta positiva y que podamos entrar dentro de estos que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pues que el Señor bendiga su palabra. Quedan un par de minutos. Si alguien quiere hacer alguna aportación al respecto o alguna pregunta, pues tiene estos minutos. No hay nada, pues terminamos con una oración. Señor, cuando vemos tu palabra y vemos la obra de tu Hijo Jesucristo, nos consideramos afortunados, Señor, de haber podido escuchar el Evangelio, de haber sido sensibles, Señor, a tu llamado a recibir la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor y haber respondido de una manera positiva, Señor. Haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y haber recibido así esta salvación tan grande que tú nos das. Es cierto, Señor, que tú has provisto suficiente provisión para que todo el ser humano pueda llegar y pueda salvarse, Señor. Pero también quieres que sea una decisión nuestra, que nosotros decidamos si queremos aceptarte, si queremos tenerte a ti como Señor y Salvador en nuestras vidas o queremos rechazarte, Señor. Quiera tú, Señor, y quiera el Señor que todos los que nos encontremos aquí hayamos respondido así, y si no, que aún estemos a tiempo para hacerlo. Pues bendícenos, Señor, estamos muy agradecidos por ello.
Estamos muy agradecidos por la obra que tú has hecho en la cruz, muriendo, pagando por nuestras culpas, nuestros pecados, por toda esa larga lista que leímos con anterioridad, Señor, en la cual nos vemos reflejados en uno o en muchos de ellos, Señor, y queremos pedirte perdón por ello. Es cierto que tú nos has salvado, que has pagado por todos nuestros pecados, Señor, y ahora podemos ser declarados justos delante de ti, por la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en nuestro favor. Pues bendícenos, Señor, bendice este tiempo que hemos pasado aquí, bendice tu palabra en nuestros corazones y dispón ahora también, disponnos, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor, y después, dentro de un tiempo, Señor, poder alabarte y adorarte como tú eres merecedor de ello, por todo lo que has hecho. Ahora guárdalo, Señor, y despídenos con tu paz y con tu bendición, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.